6 de junio del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con alguna pregunta. Se acercaron y le preguntaron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que te digan, porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. En este pasaje tan conocido del Evangelio según San Marcos, nos encontramos con la pregunta acerca de la relación de Jesús y de su doctrina respecto de la autoridad temporal, de alguna manera representada en el César, que era como la máxima autoridad del mundo antiguo. Y vemos cómo a Jesús se le acercan estos fariseos y herodianos para tenderle una trampa. O más bien, la pregunta que le hacen buscaba de alguna manera identificar a Jesús con una posición extrema, o bien de apoyo total, por así decirlo, al César, que además puntualmente era considerado como una fuerza invasora respecto del pueblo de Israel, o bien identificarlo con una postura de total rechazo, rebeldía ante la misma autoridad. Y eso se concreta en esa pregunta puntual acerca del pago o no de los impuestos. Y Jesús, como siempre, responde con tanta sabiduría y prudencia, mostrando el justo medio. Y este principio que enuncia el Señor es el que rige de una manera fundamental y permanente las relaciones del cristiano y de la iglesia con la autoridad temporal, con el gobierno humano. Y Jesús entonces responde con tanta sabiduría diciendo: Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y así Jesús muestra cómo existen esos dos órdenes que son a su vez fuente de derechos y obligaciones para las personas, que son al mismo tiempo creyentes y ciudadanos del mundo, miembros de una determinada sociedad. Y el principio consiste justamente en esto, en dar a cada uno lo que le corresponde. A Dios el honor, la gloria, la adoración, el culto, la entrega de toda la persona y especialmente de lo más íntimo y noble que tiene el ser humano, que es su propia libertad. Porque solo Dios es Señor y soberano absoluto, y su señorío se extiende a todo el mundo, a todas las realidades y a la historia entera. Por tanto, solo Dios merece ese sometimiento del propio entendimiento y de la voluntad, porque solo Él tiene derecho a que el hombre le entregue lo más noble que tiene. En cambio, al César también hay que darle lo que le corresponde y hay que darle esa justa y necesaria aportación para el bien común, la obediencia a las leyes justas, la cooperación para la paz social, el trabajo y el esfuerzo por hacer progresar la nación, pero sin olvidar nunca que el César no es Dios y por lo tanto el César también le debe a Dios el culto, la adoración, la obediencia. Por eso se dice que el mundo de las relaciones sociales y la política y demás no es del todo autónomo o independiente respecto de Dios, porque también tiene que someterse a las leyes divinas.
El César, es decir, la autoridad pública, tiene la obligación de cumplir con la ley natural, con la ley divina, defender y respetar la dignidad personal y la libertad religiosa, que en definitiva consiste en esa libertad que tiene toda persona para buscar la verdad en materia religiosa y que en definitiva esa verdad consiste en abrazar la fe católica. Y nadie, ninguna autoridad pública puede coaccionar o limitar el ejercicio de esa libertad, porque es un derecho que tiene toda persona de conocer y abrazar la fe verdadera. Por eso, la gran tarea de la Iglesia en el mundo y de un modo especial de los laicos que están insertos en las realidades de este siglo es la de impregnar todo el orden social, político, económico, educativo y en todas sus dimensiones con los principios del Evangelio y teniendo en cuenta que solo en la medida en que se respeten y se observen los derechos de Dios serán realmente garantizados los derechos del hombre. Pidámosle al Señor entonces que ilumine a nuestros gobernantes y también que nos conceda a todos nosotros la gracia de saber cooperar para el bien común y como cristianos de saber impregnar con el buen olor de Cristo toda la sociedad a través del trabajo, de la educación, de la economía y de las distintas realidades terrenas, para que así se cumpla ese deseo del corazón de Jesús de reinar, de establecer su reinado de amor, de paz y de justicia en todo el mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.